Buenas, a mi grupo le tocó algoritmo simétrico y le vamos a estar hablando de otros tipos de algoritmos simétricos. Mi grupo está conformado por Katy Peña, Jeffrey Guerrero y mi persona Yusemi Guarán. A continuación le vamos a iniciar con la exposición. ¿Qué es algoritmo simétrico? Es un componente para la seguridad del transporte electrónico de los datos. Más que todo se ve en los pasos matemáticos reales que toman y enlistan al desarrollo de un algoritmo para el propósito de la encriptación y se utilizan diferentes cifrados de bloques para encriptar datos o números electrónicos. ¿Para qué se usan? Usan un papel muy importante en la tecnología y proporcionan lo siguiente, que sería la confidencialidad, que codifica el contenido del mensaje, la autenticación, verifica el origen de un mensaje, la integridad, muestra el contenido del mensaje y que no haya cambiado desde que se envió el mensaje, no rechazo. Esto permite evitar que los remitentes nieguen haber enviado el mensaje cifrado. El cifrado se usa comúnmente para proteger los datos en tránsito y los datos que estén en reposo. El objetivo principal de los algoritmos es proteger la confidencialidad de los datos, ya sean los datos almacenados o los datos digitales en los sistemas informáticos o transmitidos por internet o otra red informática. Existen dos tipos de algoritmos. Está el algoritmo cifrado y está el algoritmo asimétrico. El algoritmo simétrico, hay algunos tipos, que se trabajan, son tipos de bloques, algunos tipos de bloques, o también se le pueden llamar de flujo, pero son simétricos. En el asimétrico son claves públicas y son claves privadas. Algoritmo de cifrado simétrico DES. DES es un bloque, descifra bloques de 64 bits. DES cifra los datos agrupándolos en bloques y codificándolos simultáneamente, aplicando la clave a todo el bloque en el lugar de bit a bit. La estructura básica del algoritmo se divide en 16 fases identificadas de proceso nominados rondas. Antes de las rondas, el bloque es dividido en dos mitades de 32 bits y procesada alternamente. ¿Para qué sirve el algoritmo cifrado DES? El algoritmo se puede usar para encriptar y desencriptar mensajes, generar y verificar códigos de autentificación de mensajes, y para encriptar de un solo usuario. Un ejemplo de esto sería para guardar un archivo en disco. Sus funciones. ¿Cuáles son sus funciones? Fraccionamiento de texto en bloques de 64 bits, permutación inicial de los bloques, partición de los bloques en dos partes denominadas I, que es izquierda, y D, que es derecha. Fase de permutación y de sustitución repetidas de 16 veces, que son denominadas rondas. Reconexión de las partes tanto izquierda y derecha, seguida de la permutación inicial. ¿Qué le puedo hablar también sobre este algoritmo? El cifrado de bloques procesa la entrada de texto en bloques de tamaño fijo y produce un bloque de texto cifrado de igual tamaño para cada bloque de entrada.
También le puedo comentar sobre los elementos de diseño de un sistema de cifrado por bloque, que se ve mucho en este algoritmo. Sería el tamaño de bloque. Tiene que tener mayor seguridad, pero menor velocidad de cifrado y descifrado. Tamaño de la clave. También tiene que tener mayor seguridad, pero puede reducir la velocidad. Número de rondas. Más rondas ofrecen mayor seguridad. Algoritmo de generación de subclave. Mayor complejidad conlleva mayor dificultad de criptoanálisis. La velocidad de ejecución es en hardware y software. La facilidad de análisis el algoritmo es muy conciso y es muy claro. Es muy claro en analizar la vulnerabilidad y evaluar su fortaleza. El tamaño de bloque de este algoritmo es de 64 bits, la clave es de 56 bits y la red de Feitel con pequeñas variaciones. Tiene 16 rondas de procesamientos y les voy a explicar sobre este algoritmo cifrado y descifrado. Como ya le estaba comentando, descifra bloques de 64 bits con una clave de 64 bits, pero se reduce a 56 bits. Al eliminar, hay que eliminar el octavo bit. Cuando ya se elimina el octavo bit, se nos reduce a 56 bits. Por cada bloque de texto realiza 16 vueltas usando una clave diferente generada a partir de la clave principal. Al ser un cifrador tipo Feitel, divide el bloque de texto en dos mitades de 32 bits, como se lo había comentado. Cada una y solo una de esas mitades la mezcla con la clave correspondiente a esa vuelta. A la siguiente vuelta intercambian los bloques, obteniendo y repiten el mismo procedimiento que tuvieron hasta la vuelta 16 y que haya generado el criptograma de 64 bits del primer bloque de texto. Durante el cifrado, las claves de cada una de las 16 vueltas se obtienen aplicando desplazamiento de bit hacia la izquierda. La clave del descifrado se calculan los mismos desplazamientos pero hacia la derecha y se descifra de la vuelta 16 hasta la vuelta 1. Ahora le voy a hablar un poquito acerca de el algoritmo cifrado 3D, también lo podemos llamar triple DES. Es el sucesor del algoritmo DES o el estándar de cifrado de los datos. Cuando se descubrió que una clave de 56 bits no era suficiente para evitar un ataque de fuerza bruta, 3Ds fue elegido como una forma de agregar el largo de la clave sin necesidad de cambiar el algoritmo de cifrado. La longitud de la clave usada será de 192 bits, aunque como se ha dicho, solo sea de 112 bits. ¿Para qué nos puede servir este algoritmo? Este algoritmo más que todo lo usan la mayoría de las tarjetas de crédito y otros medios de pagos electrónicos. Tienen como estándar este algoritmo de triple D.
También nos puede servir para pagos en línea por aplicaciones en el paquete de Microsoft Office, entre otros. Su función, ¿cómo es su función? Consiste en encriptar 3 veces una clave DES. Esto se puede hacer de diferentes maneras. Aquí, como ustedes pueden ver, como les estoy mostrando, DES tres, tres encriptaciones DES con 3 claves diferentes, o sea, 3 claves distintas. DES tres operaciones DES con la secuencia encriptar, desencriptar, encriptar 3 claves diferentes. La otra sería DES EE2 y DES ED2, igual que los anteriores, pero la primera y la tercera operación emplean la misma clave que esta. Dependiendo de este método, el grado de la seguridad varía sobre todo. Y el método más seguro es el de DES EE3. O sea, 3 encriptaciones de DES con 3 claves distintas. ¿Qué le puedo también comentar acerca de este algoritmo? Se trata de cifrado de triple que evita el ataque denominado, que se encuentra en medio camino de cifrado doble y que tiene una fortaleza de 168 bits. Si las 3 claves son diferentes o de 112 bits, si usamos 3 claves diferentes, pero si las 3 claves son iguales, el sistema es compatible con el algoritmo DES. Este es el algoritmo triple DES. Se usan en muchas comunicaciones seguras. Algoritmo de cifrado AES. Nos dice que es un esquema de cifrado por bloques adoptado como un estándar de cifrado por el gobierno de los Estados Unidos. Este nos dice que se transformó en un estándar efectivo el 26 de mayo del 2002. Pues en este año del 2006, el AES es uno de los algoritmos más populares usados en criptografía simétrica. Siendo así la criptografía pues una técnica de escribir con procedimientos o claves secretas dichos mensajes inteligibles a receptores no autorizados. También tenemos de que el cifrador fue desarrollado por 2 criptólogos belgas llamados Jan Deamen y Vincent Rijmen, pues la cual la mayoría de los cálculos del algoritmo AES se hacen pues de manera finita o determinada. Ahora vemos para qué sirve. Este se usa pues con el fin de cifrar datos y de protegerlo contra cualquier acceso ilícito. Vemos que este método criptográfico pues se emplea para, en este caso, en una clave de longitud variada y en la que se denomina según la longitud de clave usada. Hay 3 tipos, el AE 128 y los otros 2 que son parecidos, el AE 192 y AE 256. Tenemos como primero AE 128, la que nos dice que
nos codifica o mezcla los datos utilizados, una llave de encriptación en la que solo una computadora que recibe esta llave puede abrir y observar los datos o archivos. O sea, que la manera de vulnerar una llave AES de 128 bits con un superordenador de última generación, pues tomaría más tiempo que la presunta edad del universo, ciertamente. Tenemos que el AES 192 o AES 256 está el Boscryptor, la que nos dice que este utiliza claves de 256 bits y que hasta el día de hoy no existe un ataque factible contra el AES. Por lo tanto, el AES sigue siendo el estándar de cifrado preferido por todos los gobiernos actuales, bancos y sistemas de alta seguridad en el mundo. Algoritmo de cifrado RC4 es el sistema de cifrado de flujo string cipher más utilizado y se usa en algunos de los protocolos más populares, como se ven en pantalla. Bueno, ¿qué es el string cipher? Es un cifrado de clave simétrica en la que los dígitos de texto de manera plana se combinan con un flujo de dígitos de cifrado pseudo aleatorio. Pues el algoritmo de criptografía RC4 fue diseñado por Ronald Rives de la RSA Security en el año 1987. Su nombre completo es Rives Cipher 4. El RC4 es parte de los protocolos de cifrado más comunes como Web, TLS y WPA para las tarjetas de manera inalámbrica. Bueno, estos factores principales para el éxito del RC4 se dieron a su aplicación y al amplio rango de velocidad y simplicidad que tuvo. La implementación eficiente también jugó un papel muy importante, como en la manera del software y el hardware, que fue una manera muy simple en la que se pudo desarrollar. Ahora miramos para qué sirve. El RS4 es, al igual que otro, un tipo de cifrado que se aplica a nuestra conexión al acceder a determinadas páginas web. Este tipo de cifrado generalmente solo se utiliza cuando la conexión mediante otro algoritmo falla. Recientemente han aparecido en la red una serie de exploits que aprovechan varias debilidades en este cifrado y que pueden permitir a piratas informáticos o a otros malintencionados forzar y comprometer el tráfico a través de este algoritmo desde los principales navegadores web que existen actualmente. Bueno, estos son algoritmos de cifrado asimétrico, la cual encriptan con una clave y desencriptan usando otra clave. En este caso tenemos el algoritmo Diffie-Hellman. Es como la base de los otros algoritmos que usan claves públicas y privadas. ¿Cómo trabaja este algoritmo? ¿Cómo lo cifra? Los mensajes y los datos. Este permite el intercambio secreto entre una clave o dos partes que le llamaremos como llaves,
que no han tenido contacto con nada y que usan un canal inseguro para el envío del mensaje como tal. Y estos procesos hacen acordar unas claves para cifrar la información. Este cifrado es diferente al cifrado de los otros algoritmos porque te permite intercambiar las claves con el objetivo de tener la seguridad en la información y la base de estos algoritmos es que hay otros algoritmos que usan la clave pública y privada, como el RSA, que es el que vamos a definir a continuación. El algoritmo RSA es un método de clave pública y privada. Se dice que es un algoritmo bastante seguro y se usa para encriptar o cifrar ya sea firmas digitales. Este algoritmo hace una factorización de dos números enteros que escoge al azar, o sea, aleatoriamente. Y estos números tendrían similitud con ellos al momento de hacer la operación. Y en el proceso de cifrado pues se trabaja con una clave pública y una clave privada en el mensaje en el cual se envía, sea con una clave pública al receptor y con la clave privada hace el proceso de desencriptar o descifrar el mensaje. Se dice que es bastante seguro por la complejidad y la forma de cómo él hace la operación con los números aleatorios, ya que es fácil de encriptar, pero para desencriptar es más difícil. Bueno, a continuación vamos a visualizar cómo funcionan algunos de estos algoritmos mencionados anteriormente. En este caso vamos a hablar del algoritmo AES. Bueno, este algoritmo de cifrado es de tipo cifrado simétrico, trabaja con una clave que con esta clave encripta y desencripta la información o los datos. Bueno, estos algoritmos son bastante usados para el proceso de cifrado de información y mantener los datos seguros. Bueno, para este algoritmo vamos a hacer el uso de una librería de PHP para agilizar el proceso. Bueno, este algoritmo trabaja con varios modos de encriptación que se encuentran en su documentación. Estos métodos son básicamente estándares para este tipo de cifrado. En este caso vamos a hacer el uso del modo CTR. AES trabaja con dos variables, por así decirlo, para realizar el proceso de descifrado y cifrado de datos. Trabaja con un vector inicial. Básicamente este vector es un bloque de bit que se puede usar en los distintos modos de operación del algoritmo como tal. El vector se encarga de hacer aleatoriamente el proceso de encriptación. También hacemos uso de la llave. Con estos dos elementos trabaja. Se hace uso también de la variable random. Esto lo que nos permite es la captura aleatoria
como en este caso se hace el proceso de cifrado de manera aleatoria. El algoritmo encripta por cadena de 16 bits. Esa es la longitud del vector y de la llave como tal. Bueno, sabemos que él trabaja esta longitud porque el algoritmo como tal, su base trabaja con unos bloques de 128 bits y su matriz es de 16 bits. En este caso, para encriptar el texto, se hace de esta manera, usamos el script y vamos a encriptar un texto plano normal. En este caso nosotros colocamos hola mundo. Y el proceso. Bueno, continuamos con los algoritmos de cifrado. En este caso vamos a hablar de los algoritmos DES y 3DES o triple DES, como también es denominado. Bueno, estos algoritmos usan los mismos métodos del algoritmo AES. Se usa el método contador CTR para desencriptar. También trabaja con una llave y con el vector de inicialización, pero este algoritmo trabaja con un vector y una llave de 8 bits. Bueno, debido a que este algoritmo era vulnerable y se descubrió que con la llave de 56 bits no se podía evitar un ataque de fuerza bruta, y es por eso que a partir de este algoritmo se crea una mejora. Bueno, así cifra el algoritmo DES y este es el texto descifrado. Bueno, y de esta manera quedaría el encriptado con el algoritmo 3DES con la mejora que se le realizó a partir del algoritmo DES. Bueno, continuando con los algoritmos. Uno de los métodos de cifrado que se mencionaba anteriormente era el de Diffie y Hellman. Bueno, este método trata de un intercambio de claves secretas por un canal que no es seguro. Sin embargo, este mecanismo no es un método de cifrado, no se usa para eso, para descifrar datos. Pero a partir de este método se nacen o se hace el estudio de otros algoritmos usando el método de llave pública y llave privada. En este caso vamos a hablar del algoritmo RCA, que es un algoritmo asimétrico, uno de los más seguros, por cierto, que trabaja con una llave pública y una llave privada. Además de cifrar datos, también se encarga de cifrar las firmas digitales. Al igual que los demás, tiene sus formatos admitidos de cómo iniciar la creación de las llaves. Genera una llave de 256 bits y aquí se crean las llaves. Crea una llave privada y a partir de esa llave privada crea una llave pública, que es la que se utiliza para descifrar el mensaje. Para guardar esas llaves, la llave pública y la llave privada, nosotros creamos una carpeta en la que se encuentra almacenada la llave
Luego de esto se encripta los datos o el mensaje usando la llave pública. Aquí vamos. Bueno, debido a la creación de estas llaves, este método hace uso de más recursos y se demora un poquito más, a diferencia que los otros métodos que no se demoraba nada para cargar. Pero es debido a la seguridad. Entonces visualizamos aquí. De esta manera el algoritmo está cifrando y descifrando el dato. Si nosotros lo recargamos nuevamente, vemos que se demora más que los demás. Pero es por eso, es por la magnitud de la llave. Consume más recursos. Y aunque sea la misma clave o el mismo dato, pues ella automáticamente cambia la decodificación. Y con esto finalizamos algunos de los métodos de cifrado que más se usan. Existen muchos más, pero solo en esta parte hicimos énfasis en esto.